Algunas veces las películas biográficas nos meten tanto en la trama que pensamos que lo que estamos viendo es como en realidad pasó. Pero ¿y si les dijera que muchas de estas historias están llenas de licencias creativas, exageraciones e incluso mentiras descaradas? Las películas basadas en hechos reales tienen un encanto especial. Nos hacen sentir que estamos siendo testigos de momentos históricos, que estamos conociendo la verdad detrás de personajes icónicos y que al salir del cine hemos aprendido algo nuevo sobre el mundo. Pero lo cierto es que Hollywood no siempre se apega a los hechos. A veces por cuestiones narrativas, comerciales o simplemente porque la verdad no es tan cinematográfica. Los directores y guionistas deciden cambiar ciertos eventos o personajes para hacer la historia más atractiva. Hoy vamos a desmentir a películas biográficas que, aunque fascinantes, no fueron del todo honestas con la historia. Veremos qué cambios hicieron, por qué los hicieron y qué fue lo que realmente sucedió. Algunas de estas mentiras son sutiles, otras son enormes, pero todas nos demuestran una cosa. En el cine, la verdad muchas veces es opcional. Así que prepárate porque vamos a desmontar algunas de las películas basadas en hechos reales más populares en los últimos años. Y antes de empezar, dime en los comentarios, ¿crees que estas licencias están justificadas o preferirías que las películas biográficas fueran 100% fieles a la realidad? También recuerda darle like si te gusta este tipo de contenido y suscribirte para más videos como este. Ahora sí, empecemos. Tener un BlackBerry en el 2007 era otro nivel. Ese teclado físico te hacía sentir como un ejecutivo importante. Todo el mundo tenía uno, desde empresarios hasta celebridades. BlackBerry no solo era un teléfono, era un símbolo de estatus. Y de repente, desaparece. En la película BlackBerry nos quieren dar a entender que todo pasó a valer chetos cuando Steve Jobs, patrono de los hipsters en aquella época, presentó el iPhone. Y sí, fue un golpe duro, pero la realidad es que el declive de BlackBerry no fue tan simple como Apple lo mató. La empresa ya tenía problemas antes. Para empezar, BlackBerry se aferró a su teclado físico cuando el mercado empezaba a moverse hacia pantallas táctiles. Mientras que Apple y Android apostaban por la innovación y las tiendas de aplicaciones, BlackBerry seguía atrapado en el mundo corporativo, ignorando lo que el público realmente quería. Su sistema operativo también se quedó atrás. Mientras iOS y Android evolucionaban, BlackBerry siguió con una interfaz que pronto se sintió anticuada. Cuando intentaron reaccionar con la BlackBerry 10, ya era demasiado tarde. Los desarrolladores no querían crear apps para un sistema que estaba muriendo. Además, hubo problemas internos, peleas entre directivos, decisiones erróneas y fallos de seguridad que hicieron que muchas empresas y gobiernos comenzaran a mirar hacia otros dispositivos. Así que no, BlackBerry no cayó solo por la culpa del iPhone. Fue una mezcla de malas decisiones y falta de adaptación. Es una historia de arrogancia tecnológica, de cómo una empresa que tuvo al mundo en sus manos lo dejó escapar por no saber leer el futuro. Una de esas malas decisiones fue el BlackBerry Storm, que aunque no se ahondó en este tema, sí se nos deja ver un poco al final de la película. En Air, la película que nos cuenta la historia del nacimiento de la marca de Air Jordan, nos sorprendió lo ajustado que era el presupuesto de Nike para fichar jugadores en los años 80. Nos dicen que solo tenían $250,000 para repartir entre todos los novatos de la NBA. Eso hacía que apostar todo en Michael Jordan pareciera una locura. Pero aquí va la verdad. En realidad, Nike tenía $2.5 millones para contratos. Sí, 10 veces más de lo que la película nos hace creer. ¿Pero por qué cambiaron este detalle? Bueno, es simple, el drama vende. La idea de que Sonny Vaccaro y su equipo arriesgaron hasta el último centavo hace que la historia se sienta más épica, como si hubieran apostado todo a una sola carta. Pero la verdad es que Nike tenía suficiente dinero para moverse con más comodidad. Bueno, pero eso no le quita el mérito a lo que lograron. En los años 80, Nike era un jugador menor en el mundo del baloncesto. Adidas y Converse dominaban el mercado y Jordan ni siquiera quería firmar con ellos. Fue la estrategia, no la falta de dinero, lo que hizo que Nike se llevara el novato que terminaría cambiando el juego para siempre. Así que sí, la película nos da una historia emocionante, pero con un toque de exageración. En Ferrari seguimos un momento crucial en la vida de Enzo Ferrari durante 1957, cuando su imperio automovilístico enfrenta problemas financieros y su vida personal es un caos. La película nos muestra la presión que enfrenta como empresario,
su obsesión con la velocidad y la tragedia que rodea a su familia. En medio de todo esto, hay una escena clave donde Enzo le promete a su esposa, Laura, que no le dará su apellido al hijo que tuvo con su amante hasta después de su muerte. Es un momento poderoso, lleno de carga emocional, pero en la realidad las cosas no fueron exactamente así. Enzo Ferrari no podía reconocer oficialmente a su hijo ilegítimo, Piero, mientras Laura estuviera viva, pero no por decisión propia, sino porque la ley italiana lo prohibía. No fue una promesa dramática ni un dilema moral, sino una simple cuestión legal. No fue hasta 1978, tras la muerte de Laura, que Piero pudo llevar el apellido Ferrari y convertirse en parte oficial del legado de su padre. La película convierte este obstáculo legal en un conflicto emocional, lo cual funciona perfectamente en pantalla, porque refuerza la imagen de Enzo como un hombre atrapado entre la lealtad y el deseo. Pero en la realidad, no había elección. Las reglas ya estaban escritas. Es una de esas licencias creativas que hacen la historia más intensa, aunque en el fondo, la verdad sea un poco más fría y menos cinematográfica. Napoleón nos puso en la pantalla grande la vida del famoso líder militar francés, desde su ascenso al poder hasta su exilio en Santa Elena. La película de Ridley Scott no se corta en mostrar las batallas épicas, las tensiones políticas y la tormentosa relación entre Napoleón y Josefina, pero también, como era de esperarse, toma varias licencias creativas para hacer la historia más cinematográfica. Uno de los momentos más llamativos es cuando Napoleón se encuentra cara a cara con el duque de Wellington, después de su derrota en Waterloo. Es una escena intensa cargada de significado, como si los dos grandes rivales finalmente se reconocieran mutuamente. Suena como un cierre poético para su historia, pero nunca sucedió. En realidad, Napoleón y Wellington jamás se conocieron en persona. Después de la batalla de Waterloo, Napoleón fue capturado y enviado directamente al exilio en la isla de Santa Elena, sin oportunidad de verse con su enemigo. La película inserta este encuentro para darle un momento de tensión dramática, como si ambos líderes tuvieran la oportunidad de enfrentarse por última vez con palabras en lugar de armas. Es una gran escena para el cine, pero un invento total en términos históricos. The Iron Claw sigue la historia de la familia Von Erich, una dinastía de luchadores profesionales marcada por la gloria en el ring y una serie de tragedias que los persiguieron por generaciones. La película pone el foco en los hermanos Von Erich y en la presión extrema que enfrentaban bajo la figura de su padre, Fritz, un hombre obsesionado con convertirlos en leyendas de la lucha libre. Es una historia impactante, pero también, como en muchas películas biográficas, hay omisiones. Uno de los detalles más notables es que la película ignora por completo a Chris Von Erich, el menor de los hermanos. En la historia real, Chris también intentó seguir los pasos de su familia en la lucha libre, pero enfrentó serios problemas de salud y depresión, lo que lo llevó a un destino trágico. Su ausencia en la película es llamativa, especialmente considerando que la maldición de los Von Erich es un eje central en la narrativa. ¿Por qué dejarlo afuera? Probablemente porque su historia es particularmente difícil de adaptar sin hacer aún más oscura la película. Ya es un relato lleno de tragedias, y añadir otro hermano con un final devastador tal vez habría hecho la historia demasiado pesada para el público. Aún así, su omisión cambia la percepción de la historia real, dejando fuera una pieza importante del legado de los Von Erich. Corazón Valiente nos cuenta la historia de William Wallace, el guerrero escocés que lideró una rebelión contra la opresión inglesa en el siglo XIII. La película lo presenta como un hombre de pueblo, un simple campesino convertido en líder por el amor a su tierra y a la sed de justicia, con discursos inspiradores, batallas épicas y la famosa escena donde grita libertad. La cinta convirtió a Wallace en un ícono, pero no en un retrato fiel de la historia. En la película, Wallace es mostrado como un plebeyo sin título ni linaje, lo que refuerza la idea de un hombre común enfrentándose a la monarquía. Sin embargo, en la realidad, William Wallace provenía de una familia noble menor. No era un campesino cualquiera, sino un hombre con educación, entrenamiento militar y un estatus que le daba acceso a círculos de poder. ¿Por qué cambiar este detalle? Porque es más emocionante para la audiencia ver a un hombre humilde levantarse contra la opresión que a un noble más en la lucha del poder medieval. La historia de un plebeyo enfrentando a un rey es más cinematográfica, aunque la realidad fuera un poco más complicada. Corazón Valiente tomó muchas libertades históricas, pero ninguna tan efectiva como la de transformar a Wallace en un héroe del pueblo, aunque nunca lo fue del todo.
A Beautiful Mind nos sumerge en la vida de John Nash, un brillante matemático que revolucionó la teoría de los juegos mientras luchaba contra la esquizofrenia. La película nos muestra su ascenso, su colapso mental y su eventual redención, con escenas impactantes donde Nash sufre alucinaciones visuales. Ve personas que no existen, persigue conspiraciones inexistentes y vive en un constante conflicto entre la realidad y su mente. Es una historia poderosa, pero con varios cambios respecto a la verdad. En la realidad, John Nash nunca tuvo alucinaciones visuales. Su esquizofrenia se manifestaba de otra manera, con voces en su cabeza, paranoias profundas y pensamientos delirantes. Nunca vio un compañero de cuarto imaginario ni agentes gubernamentales siguiéndolo. La película decidió incluir estas alucinaciones visuales porque para el cine es mucho más efectivo mostrar algo en pantalla que tratar de transmitir cómo suenan voces en la mente de alguien. Este cambio no le quita impacto a la historia, pero sí altera la percepción de la enfermedad. La esquizofrenia de Nash fue aterradora, pero no de la forma en que la película la presenta. Lo que en realidad fue un tormento interno, en el cine se convirtió en una versión más visualmente dramática de su lucha. Bohemian Rhapsody nos cuenta la historia de Freddie Mercury y la banda Queen, desde sus inicios hasta su icónica presentación en el Live Aid de 1985. La película nos muestra los altibajos de su carrera, su evolución como artista y sus conflictos personales, con un fuerte énfasis en su lucha contra el VIH. Es un homenaje emocionante a su legado, pero también toma varias libertades con la realidad. Uno de los cambios más notorios es el momento en el que Freddie les revela a sus compañeros de banda que tiene SIDA. En la película, esto sucede antes del Live Aid, dándole al concierto un tono aún más épico, como si Freddie estuviera entregando su última gran actuación con la conciencia de que el tiempo se le estaba agotando. En la realidad, esto no ocurrió así. Mercury fue diagnosticado con VIH en 1987, 2 años después del Live Aid, y no le informó a la banda, sino hasta mucho más adelante. Pero ¿por qué tomar esta decisión? Porque cinematográficamente funciona mejor. Convertir el Live Aid en un momento de despedida implícita le da más carga emocional al final de la película, aunque no sea históricamente preciso. Es un ejemplo clásico de cómo el cine a veces sacrifica la verdad para contar una historia más conmovedora. Y con esto nos queda claro que las películas biográficas no siempre nos cuentan la historia tal como ocurrió. Algunas cambian detalles pequeños para hacer la narrativa más fluida, mientras que otras reinventan completamente personajes y eventos para generar más impacto emocional. La realidad muchas veces es más compleja, menos espectacular y en algunos casos simplemente no tan convincente para una historia de 2 horas. Pero esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Hasta qué punto es válido alterar los hechos en una película biográfica? ¿Es aceptable si ayuda a transmitir la esencia de la historia o debería el cine ser más responsable con la verdad? Al final, cada espectador decide cómo interpretar estas películas, como entretenimiento, como inspiración o como una versión editada de la historia real. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para más contenido sobre cine y series. Y dime en los comentarios, ¿qué otra película biográfica crees que nos han vendido como una mentira? Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.